Malinche por Laura Esquivel. En el primer capítulo se relata el nacimiento de Malinalli, hija del señor de Painala, nacimiento llevado a cabo por la abuela en un día lluvioso, caracterizada la lluvia por ser una lluvia que traía un mensaje, una lluvia que comunicaba algo, y lo que comunicaba era que el Tlaloc era el rey de la lluvia o del agua. Les dejaba una visión que daría sentido a sus vidas. Para la abuela era difícil concentrarse en el parto junto con el mensaje que le entregaba el Tlaloc. En un momento la lluvia cedió y se escuchó el llanto de la bebé. Luego la abuela dio a conocer el nacimiento con gritos de guerrero. La abuela cortó el cordón umbilical con un cuchillo de obsidiana, del cual le llegó el reflejo del sol y la cegó. Días después la niña recibe la purificación a través del agua, en la cual el padre de la niña dice con su voz serán pintados nuevos códices, entre otras cosas. Hernán Cortés desde niño fue caprichoso y entre tres opciones de vida no se decidió por ninguna. Una era el ejército, pero no podía formar parte por su estatura. Otra opción era ser paje, pero su padre nunca se lo permitiría. Y la tercera opción fue estudiar. Fue a la Universidad de Salamanca donde aprendió latín, sin embargo decidió zarpar hacia América. Fue ahí donde empezó a solucionar problemas y encontrar nuevas rutas más cortas y seguras para los gobernadores. Así se comenzó a ganar su aceptación y ganó tierras. Fue ahí donde empezó, pero no lo era todo. Su ambición le llamaba a querer tener oro. Un día en la arena lo mordió un escorpión. Estuvo días a punto de morir, y cuando era el día de su funeral, despertó con nueva fuerza y donde lo felicitaron por haber nacido de nuevo. En el segundo capítulo nos muestran que Malinalli se prepara para ser entregada a sus nuevos amos, como comenta cosas que debería hacer para ganarse la aceptación de ser la nueva. Ella se apoyaba en experiencias familiares, en su estrella, en su abuela que había muerto, la cual decía que no podría morir sin antes ver nacer a su nieta. Es así como esto también la esperanzaba del regreso del gobierno de Quetzalcóatl, ya que ahora eran gobernados por los mexicas, por los médicos y sus sacrificios, cosas que ella no compartía. Fue entonces cuando empezaron a correr rumores de que, ayudados y empujados por el dios del viento, llegaba a tierra los hombres blancos. Malinalli, acompañada de un mal presentimiento, se dirige a que le lean el futuro en base a unos granos, y así le fue interpretado. Luego el texto le relata de cómo Malinalli se da cuenta de que su abuela se encontraba ciega, y fue que ella le entregó un pájaro herido, y la abuela no supo que era un pájaro, y es ahí donde la abuela le confiesa que ella ve con los ojos, pero los ojos del alma. Para Cortés, el maya lo comparaba con el lado oscuro de la luna. Cortés lo que quería era civilizar, y parte importante de eso era el ser civilizado mediante el diálogo. Por eso él sentía miedo, debido a que no conocía el idioma. No le faltaban arcabuces para invadir, pero la idea era civilizar. En este capítulo también es cuando Malinalli va a ser bautizada. Explica la importancia del huipil y sus imágenes. Comienza a creer respecto a lo que dice el fraile en la nueva religión que traen los españoles. Más bien lo asimilan con el antiguo reinado del antiguo dios azteca, que no consistía en sacrificios. El capítulo 3 trata de cómo Cortés en su infancia era una persona débil, que en cualquier enfrentamiento con otra persona de su misma edad cuando pequeño hubiese sido usado para la burla. Es así como los padres de Cortés prefieren llevarlo por la senda de la educación. Ya su ambición abarca rangos más altos, como dar la vida o obedecer órdenes de algún jefe. Todo esto basado también en la religiosidad, y es aquí cuando él forma una empresa de conquista y no de exploración como se le había ordenado. Se encuentra con Malinalli en una misa y la toma consigo para que trabaje
para Portocorreo. Malinalli tiene una relación común con los caballos, ya que después de observar su conducta en una batalla, los percibe como seres confiables a través de su mirada. A Cortés le causa una mirada de desconfianza y Portocarreo de diferencia. Un día que tiene como primera tarea encender el fuego, recuerda cómo murió la abuela, que fue un día en que sintió que la abuela había vuelto a la infancia o a la locura junto a ella, que no había margen de edad entre ellas, y fue en esos momentos cuando entró a la casa, la abrazó, la bendijo en el nombre del viento, del fuego, del aire, etc., y dejó de existir. Ahora cuando prendía el fuego sonreía porque este sería un nuevo fuego. En el cuarto capítulo, Cortés nota lo rápido que aprende Malinalli el español y la nombra lengua, la que debe ser la encargada de traducir desde el idioma de los indígenas al español. Ahora Malinalli era valorada por la gente. Ella de hecho pensaba que la lengua era una de las mejores armas, ya que todo lo que el español interpretaba sería por ella entonces. Es ella misma quien puede manipular la verdad, quien puede decir o no decir. Es donde debe decidir qué verdad decir, si delatar a los españoles y morir o seguir diciendo que son dioses y continuar con su libertad, pero con la traición a su gente. Moctezuma corre peligro, ya que el afán de oro de los españoles lo llevará a saquear su ciudad. A Malinalli esta misma ambición por el oro le hace notar que los españoles tal vez no son enviados por Quetzalcóatl. Un día que Cortés se sintió a gusto con la tierra, decidió sumergirse en el agua. En ese instante Malinalli estaba en el lago desnuda. Cortés la vio y rompió la promesa que había hecho antes con los demás españoles, de no tener relaciones con las mujeres indígenas. Fue así como tuvo relaciones con ella, y a la vez cuando creían que no habían sido observados por nadie, fueron observados por Jaramillo. Jaramillo era un capitán que se sintió atraído por la figura de Malinalli. En el capítulo 5 es cuando Malinalli y Cortés entran desnudos al temazcal. Para Cortés no fue fácil, ya que debía despojarse de armas y el temazcal era un sitio cerrado con una entrada y salida. Sería como tenerlo apresado en un ataque que era bastante probable, ya que quedaba en Cholula, una ciudad muy importante que estaba a medio camino de su travesía hacia Tenochtitlán. Cortés sentía grandes ganas de poseer a Malinalli en el temazcal, cosas que no lo desconcentraba y le hacían olvidar de su sed de oro. Así notó que esa mujer podría ser capaz de desenfocarlo. Cortés entonces comienza a hacer preguntas sobre la religión, las cuales Malinalli responde y cuenta sobre el Quetzalcóatl. Cortés sale purificado del temazcal. El suceso continuo nos habla de que Cortés reunió a los señores de Cholula en un templo que era alrededor de 3.000, y con la ayuda de Malinalli le hizo saber que se enteró de la traición, de que sabía que a las afueras de la ciudad habían soldados mexicanos enviados por Moctezuma y los mató a todos. Malinalli quedó arremetida después de esto. Sentía que cargaba con las almas de todas esas personas muertas. Se sentía decepcionada del tal dios español, y tampoco se reencontraba con sus propios dioses. No tenía ningún sentido de vida. En el momento cuando se encontraba al lado del río, luego de sacar la sangre de las patas de un caballo, recuerda el día de las mariposas con su abuela a los 4 años, donde durante el rito comenzó a ver códices. En ese momento no quería ver nada, quería olvidar todo. Quería olvidar la matanza y el momento del temazcal. Ya no quería salvar su libertad al precio de la muerte. En el capítulo 6, Cortés quiere llegar a Tenochtitlán a toda costa, pese a que se equivocó varias veces por malas instrucciones. Quiso pasar por su cuenta de una vez entre los volcanes.
Mandó una docena de hombres a ver el lugar debido a que el volcán se encontraba activo, y para los españoles esa sería una oportunidad inolvidable. Malinalli se encontraba cansada, con los pies rotos, pero ahí es cuando recordó lo que le contó su abuela sobre el camino de las mariposas y lo que debían hacer para caminar la vieja piel como las serpientes. Debían caminar a toda costa y por eso Malinalli, pese al dolor y al frío, no se quejaba. Mareada recordó que la abuela en algún momento le dijo que cuando se mareaba era porque perdía su centro y que para encontrarlo le entregó una piedra, que ahí estaría su centro en la tierra junto con su abuela que ya estaría muerta en el aire, que a esa piedra podría decirle lo que quisiera. Ella le pidió fuerzas para llegar al valle de Enahuac y recuperar el centro. Luego, cuando llegaron a Tenochtitlán, era de noche y Malinalli se sentía abrumada por sus pecados. Pecado como haber mirado a los ojos a Moctezuma cuando tuvo que traducir la entrega del reino a Cortés. Sin embargo, esto la hizo sentirse como una total mediadora entre un mundo y otro. A medida que Cortés se adentraba en Tenochtitlán, que ya le había sido entregada, sentía una especie de admiración por el desarrollo cultural alcanzado por dicha cultura, pero a la vez una envidia o ganas de evaporizar la ciudad, por no haber sido capaz de imaginar su grandeza para celebrar su triunfo. Cortés fornicó con Malinalli, cosa que a ella no le pareció. Se sentía pecadora y prófana. Necesitaba declarar lo que había hecho en manera de confesión. Este hecho desató en Malinalli las ganas de salvar y evitar la posible destrucción, y pese a esto se empezó a reencartar y sensibilizar en las cosas que antes le pasaban desapercibidas. Un día la indignación de la gente de Tenochtitlán aumentó, ya que Cortés tomó como rehén al mismo Moctezuma, debido a que el señor de Nautlán quiso demostrar que no eran dioses y mató a cuatro españoles. Fue aquí cuando se elevaron las flechas y escudos de guerra. Nótese la importancia del mercado para la ciudad, ya que era el corazón de aquella y tenía indignación en contra de Cortés por sus actos. Sin embargo, esa indignación se calmó cuando Cortés aceptó realizar una celebración tradicional. Un día en el mercado llegó la noticia de que Narváez venía en camino a buscar a Cortés para desobedecer a Diego Velázquez en Cuba y salir a conquistar en vez de explorar. Fue entonces cuando las tropas de Cortés encontraron por sorpresa y derrotaron a Narváez. Pero en ese momento, entonces Cortés tuvo que dar vuelta a Tenochtitlán rápidamente porque Pedro de Alvarado había desatado una matanza en Tenochtitlán. En el capítulo 7, Malinalli se encontraba atormentada por la idea de una nueva matanza. No podía conciliar el sueño y cuando éste la vencía, estallaba en pesadillas que le hablaban de sangre y muerte. Al momento de despertar de la pesadilla, no acababa, porque le arremetía el sentimiento y el recuerdo de la matanza de Cholula. Después de un mes de la matanza, volvieron a Tenochtitlán y notaron la gran cantidad de muerte. Luego de esto, le dijo a Moctezuma que se dirigiera a su pueblo con modo de apaciguar el odio. Y el pueblo apedreó y mató a Moctezuma. Fue entonces cuando de noche los españoles tuvieron que huir. Luego de un tiempo atacaron otra vez a Tenochtitlán con el mandato de un nuevo líder, Cuauhtémoc. Fueron capturados más de 50 soldados españoles y luego sacrificados. Seguido de esto, Cortés cerró todo paso a la ciudad y los indígenas murieron de sed, hambre y enfermedades. Es así como en la ciudad no quedó nada. Malinalli no se explicaba esta destrucción, no se explicaba el matar, porque para ellos era más valioso en la guerra tomar prisionero a alguien, así también tomaban su alma que se encontraba dentro del cuerpo del prisionero, para luego
dársela en modo de sacrificio a sus dioses, cosa que tampoco ella compartía, porque creía que a los dioses se podía alimentar con su oración. Al menos estaba segura de que los españoles no podrían arrastrar con su espíritu, porque ellos solo arrastraban con lo que veían. Malinalli tuvo un hijo de Cortés, el cual no sería mirado con buenos ojos en España por el hecho de ser mestizo. Se fueron a vivir a Coayacán. Además de esto, llegó a México la esposa de Cortés. Cortés le dio una fiesta de bienvenida en la cual Catalina se empeñaba en discutirle a Cortés. Se fueron los invitados y en la noche Cortés la mató. Se encontraban nuevamente de conquista. Cuando pasaban por el pueblo donde Malinalli había nacido y había sido regalada, ahí vio a su madre, quien la recibió con aceptación que fue rechazada por Malinalli, ya que no la consideraba una madre. Luego la perdonó en su corazón, ya que Malinalli también había abandonado a su hijo a la edad de 1 año. De esto no se perdonó ella misma. Sintió odio por ella misma por haber abandonado a su hijo tal como lo habían hecho con ella. Llena de rencor también contra Cortés, lo llevó un día a un monte para decirle que reaccionara, que se alejara de la conquista, que la trate como una persona y le dé libertad para vivir como una familia. Cortés lo pensó un momento en base a la sinceridad que expresaba Malinalli, pero luego volvió a ser el mismo y le dijo que no dejara de interrumpir con sus necedades y volviera a hacer su lengua. Ese día en la noche, bajo los efectos del alcohol, violentamente Cortés dijo que nadie lo traicionaría. Tomó fuertemente a Malinalli y le dijo que él seguiría siendo su señor, pero ella nunca más su señora, y llamó a Jaramillo para dársela como esposa. Así Jaramillo esa noche profanó de ella una y otra vez. Sintiéndose humillada, cruzó la jungla y riéndose castigó, se perforó la lengua. Una noche de vuelta de la expedición fallida de las Hubieras, dio a luz a su segunda hija y le puso María. Ella se encontraba a gusto, ya que Jaramillo no terminó siendo un hombre malo. Cuando pisaron tierra firme, se dirigió inmediatamente a buscar al hijo que había abandonado. Lo encontró, pero él no la reconoció. Lleno de miedo, corrió hasta que Malinalli lo alcanzó. Lo arrastró de vuelta mientras el niño lloraba y lloraba hasta que se cansó de hacerlo, y ahí fue cuando durmió en los brazos de Malinalli, mientras ahora ella lloraba y le cantaba. Así el niño encontró paz y cuando despertó sonrió a Malinalli. Ahí es cuando ella agradece haber aprendido el español para demostrar el amor hacia su hijo. Luego su relación fue mejorando. En el capítulo 8, Malinalli ya tenía una casa con su nueva familia. El tema central de su casa era el agua y se empeñaba en aprender a leer y escribir español. Para tener una mayor complicidad con sus hijos, decidió no asistir a misa que se realizaba en conmemoración de los muertos de Tenochtitlán, porque no le gustaba recordarlo, ni menos ver la imagen de Jesús porque le recordaba el sacrificio. Una tarde se apareció Cortés pidiéndoles que declararan como sus testigos por demandas de delitos que habían realizado en contra de la corona española. Y es aquí donde se desata una pelea, ya que Malinalli no quería ser más el reflejo de Cortés. Después de esta pelea con Cortés, ella siente que su alma se evaporó y que debe recuperarla, de la misma manera que Quetzalcóatl, dirigiéndose al fondo de la tierra para luego renacer. Un día para reencontrarse con ella misma y dejar de ver odio en Cortés, decidió irse a la montaña. Al contactar con una diosa, la diosa le dijo que estuviera tranquila, ya que los dioses solo cambiarían su nombre. Malinalli puso a sus hijos en manos de los dioses eternos, sus collares bajo la tierra. Al terminar esto, sintió la fuerza del viento que casi botaba los árboles, y el cielo se abría para ella, y la muerte no la espantaba, ya que todo
Para ella era un proceso de cambio. Luego regresó donde su esposo y sus hijos, llena de paz. Pasó un buen día con ellos y luego en la noche salió de su casa a pintar un códice que representaba una deidad ciudadando a su familia. Luego de esto, en los canales de su hogar se consumió su cuerpo. Sus ojos fueron estrellas como su cuerpo se expandió en la tierra, el agua, el aire y la piedra. Volvió a formar parte de la tierra y morir de esta manera. Murió un día 13, que cada año Jaramillo y sus hijos celebran a su manera, escribiendo poemas en idioma náhuatl y llenando el patio de flores.